Un gran placer, como se han de imaginar, yo conozco bien a la ponente, tengo, híjoles, un gran respeto, mucha admiración por Pau. Ella es una académica para mi edad, joven, yo tengo 51 años. Permítame primero presentarme, soy el doctor Alejandro Córdoba Aguilar. Todo el mundo me dice Alex, todo el mundo me puede decir Alex, no pasa nada. Y yo trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Ecología. Yo soy ecólogo de insectos y dirijo un laboratorio que se llama Ecología de, le vamos a decir, Ecología de Artrópodos. Y nuestro énfasis, como es el énfasis del ciclo, es entender a los artrópodos en general, con mucho énfasis en los insectos, entenderlos en ambientes cambiantes, cómo su ecología está cambiando, ¿no? Esta forma en que hemos conceptualizado la ecología y que se nos enseñó, pues ahora tiene que tener una cierta arista, que es que pues muchos de estos ambientes donde se nos enseñó esa ecología de insectos, pues están muy transformados. Entonces ahora esa forma de entender a estos organismos es bajo este nuevo lente, ¿no? Que estos ambientes ya no son los ambientes que eran antes, sino que tienen la mano del hombre en mayor o menor medida. Esta es la idea de estos ciclos y nos interesa mucho, a mí me interesa mucho, uno, porque es un foro de intercambio de ideas muy bonito. Segundo, porque para allá siento yo, mi visión es que para allá va mucho de la ciencia en todo el planeta, entender la ecología en ambientes transformados. Y tercero, porque no va para allá por cuestión de moda, sino porque es justo lo que este planeta se está volviendo, ¿no? Un lugar donde hay mucha mano, influencia del humano, entonces es juicioso para nosotros tratar de entender estos nuevos ecosistemas, ¿no? Este nuevo gran ecosistema urbano que estamos enfrentando o antropizado, por ponerlo de otra manera. Y Pau viene muy bien justo para este tipo de temas porque ha venido trabajando con varios asuntos relacionados. Ella gusta mucho de las interacciones, de estudiar las interacciones y ha atacado varios problemas, aparte de sus propios proyectos, que vamos a escucharlos, también ha generado una serie de colaboraciones bastante lindas con diferentes académicos, yo incluido, donde hemos tratado de entender, pues justo, ¿no? Las situaciones diversas de cómo los animales, los insectos están cambiando, ¿no? En términos ecológicos. Pau está ella en el Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hidalgo es un estado que está relativamente cerca del centro de México y ella está ubicada en el campus Pachuca, que es la capital de este estado, en Hidalgo. Ella es profesora, me imagino, de ecología, de interacciones, de cosas relacionadas con artrópodos y supongo también de estadística, de modelos de análisis, de formas de análisis, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es parte de sus actividades académicas. De nuevo, como les explicaba hace rato, el seminario consiste en escucharla un rato, lo que ella nos va a exponer, y ya sea que al final, ya sea que quieran utilizar el micrófono directamente o plantear sus preguntas o comentarios en el chat. ¿Sí? Al final también le vamos a pedir a Pau que nos ponga por ahí su correíto electrónico por si gustan de después acercarse a ella para cuestiones académicas, por supuesto, ¿no? Sin más, es un gran placer dejarlos con Pau. Pau, muchas gracias. Adelante, por favor. Estoy también pendiente al celular si alguna cosa pasa. Estamos ahí mirando que todo vaya como debe ser, ¿vale? Ok, Alex, sí. Bueno, ya no digo el título porque ya lo mencionó Alex, ¿no? Y bueno, también aquí había preparado un poco de mi trayectoria, pero también Alex ya lo mencionó. Nada más aquí voy a resaltar que, bueno, Alex me dio clases, ¿no? Desde la licenciatura. Hice 3 postdoctorados, chicos, creo que hay estudiantes en el foro. Pues hice 3 postdoctorados, no solo porque me encanta la ciencia, sino porque es muy difícil encontrar trabajo fijo. Pero lo menciono no por presumir, sino porque algunos de los trabajos que les voy a presentar son derivados de estos postdoctorados. Y bueno, como ya mencionó Alex, el cambio de uso de suelo es un tema importante, ¿no? Por ejemplo, la tala, la ganadería, la agricultura y la urbanización
son los principales promotores de la pérdida de la biodiversidad. Y bueno, los artrópodos son los seres vivos más diversos de nuestro planeta, creo que ya lo sabían. Existen cerca de 1 millón de especies conocidas a la fecha. Bueno, esto puede cambiar si miramos diferentes autores. Bueno, presentan un exoesqueleto, cuerpo segmentado, apéndices articulados, y bueno, participan como polinizadores, controladores de plagas, descomponedores, es decir, tienen un papel muy importante en los ecosistemas. Y bueno, por otro lado, actualmente se estudian varias facetas de la biodiversidad, es decir, diversidad taxonómica en términos de especies, diversidad filogenética, es decir, linajes evolutivos, diversidad funcional o diversidad de interacciones, que por cierto esta es una de las que menos ha sido estudiada y bueno, les voy a platicar un poco de este enfoque actual. Bueno, un enfoque actual para estudiar las interacciones bióticas es empleando las redes ecológicas. Estas permiten visualmente apreciar las especies y su conexión entre ellas. Y bueno, actualmente se estudian estos modelos de redes que nos permiten comprender la estructura de las interacciones. Y bueno, derivado de este estudio de las redes, tenemos dos patrones que se conocen como anidadas y modulares. Esta estructura de redes principalmente se ha estudiado con esta teoría de grafos, ¿no? Yo les voy a hablar de redes anidadas porque mis ejemplos son con ellas. Otro día, con más calma, les cuento de las redes modulares. Bueno, ¿qué son las redes anidadas? Es cuando hay más especies generalistas que especies especialistas. Por ejemplo, aquí, espero que alcancen a ver mi puntero, tenemos esta especie de ave que interactúa con todos estos árboles. Imagínense que come frutos, por ejemplo. Pero también del lado de los árboles, o sea, de las plantas, tenemos este árbol que interactúa con muchas aves. Eso significa que hay más generalistas que especialistas. El punto 2 dice que hay más especies especialistas que comúnmente interactúan con generalistas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, esta ave que vemos aquí en mi puntero solo interactúa con una especie de árbol, pero si ven, es con el árbol que a su vez recibe muchas otras especies de aves. Eso significa el otro punto. Y el último punto es ausencia de especies especialistas que interactúen solamente con otras especialistas. Por ejemplo, imagínense que esta ave que solo interactúa con un árbol, interactuará con este, que a su vez nada más interactuará con esta. Es decir, estas relaciones uno a uno no se presentan cuando hay una estructura anidada. En resumen, la estructura anidada significa que hay más especies generalistas que especies especialistas. Y bueno, esto se mide con un modelo, ¿no? Que va de 0 a 100, el valor de esta métrica. 0 es no anidado, 100 es anidamiento perfecto, no me voy a meter en la matemática, pero más o menos lo que dice es que imagínense en esta tabla donde tuviéramos un Excel con las interacciones, es decir, plantas e insectos que interaccionan entre sí, una tabla sencilla de ceros y unos. Este índice lo que mide es esta capacidad de la tabla de estar anidada, es decir, que haya más generalistas que especialistas. Y bueno, para demostrar lo anterior, es decir, las facetas de la biodiversidad y la estructura de redes, seleccioné unos estudios de caso que voy a comentar brevemente, no voy a ahondar tanto en el diseño experimental, pero espero que les llamen la atención, porque son explorando el bosque templado, mediterráneo, tropical y regiones semiáridas. Y bueno, primero voy a hablar de un trabajo que este es viejito, perdón, Alex, porque elegí de todo un poco, ¿no? Este trabajo es viejito, fue derivado de mi maestría hace ya un par de años, aunque en realidad se publicó en el 2015, tiene más tiempo. Este trabajo habla de las comunidades de fauna y descomposición de la hojarasca en bosques de pino encino acá en el centro de México, muy cerca de Pachuca, donde dice Alex que yo trabajo, ¿no? Y aquí lo que analizamos fue zonas de manejo forestal, rodales de manejo forestal y zonas conservadas de bosque, ¿no? De hecho, tenemos aquí cerca un parque nacional muy famoso en México, ¿no? Entonces, tenemos zonas conservadas y zonas con manejo forestal. Entonces, bueno, aquí lo que hicimos en esa época
fue, brevemente les cuento, usar estas litter bags, que yo creo que ustedes las han visto, son estas bolsitas donde se mete un poco de hojarasca, ¿no? Con un peso conocido, y se va midiendo la tasa de descomposición con diferencias de peso, ¿no? Este es un método ampliamente usado, y lo que hicimos fue ponerlas tanto en los rodales de manejo forestal como en la zona conservada. Y aparte de ver la tasa de descomposición, nosotros también buscamos los artrópodos que estuvieran en cada una de estas bolsitas, que hubieran entrado, ¿no? Y para asociar la diversidad de artrópodos con esta tasa de manejo. Y bueno, lo que encontramos, que aquí les quiero resaltar porque hubo otros hallazgos, pero los que infieren a esta charla, es que tanto la riqueza como la diversidad, ¿no? Tuvieron diferencias significativas. Por ejemplo, aquí podemos apreciar que la zona manejada, o sea, los rodales de tala, ¿no? Tala selectiva, esos rodales de tala tuvieron menor riqueza y menor diversidad con respecto a la zona conservada. Por otra parte, también la tasa de descomposición fue diferente. Es decir, las zonas manejadas tuvieron menor velocidad en tasa de descomposición. Es decir, se descompone más rápido esta hojarasca en ambientes conservados. Aquí no puse la tabla, hicimos unas correlaciones de la riqueza, abundancia con esta tasa de descomposición y solo encontramos una correlación con respecto a la abundancia, ¿no? Porque hicimos varias correlaciones que vienen en el artículo. Es decir, al parecer la abundancia de ciertos artrópodos influye en esta tasa. Y bueno, ahí la discusión fue que a lo mejor es que estos artrópodos son micófagos, no todos teníamos la certeza, porque aunque intentamos llegar a especie y morfoespecie con ayuda de especialistas, en algunos casos no teníamos la especie y no estábamos seguros de su gremio trófico. Pero bueno, en los que sí estuvimos, al parecer, es porque hay más micófagos, ¿no? En las zonas conservadas. Y bueno, los voy a pasar ahora a un bosque mediterráneo. Les cuento la historia primero. Alejandra García, que es la primera autora, estudió conmigo en la Universidad de Alicante. Creo eso no lo comentamos al inicio de la charla, pero yo estudié el doctorado en España, en la Universidad de Alicante. Y bueno, Alejandra es española y estudiamos juntas. Ella se fue a hacer su postdoc a Chile. Ajá. Entonces me invitó a colaborar en este proyecto. Bueno, en este artículo hicimos varias cosas, pero quiero resaltar la parte de este efecto de cambio de uso de suelo. Aquí lo que hizo Alejandra fue ir al campo cerca de una reserva que se llama Río Clarillo. Es un bosque mediterráneo. Como recuerdan, los bosques mediterráneos están al norte y al sur del planeta, en la franja de los 30 grados, que coincide, por cierto, con la de los buenos vinos, ¿no? Bueno, aquí en Chile, en esta zona conservada, podemos verlo acá en el mapa, donde está mi puntero. Tenemos esta zona que es un parque nacional, ¿no? Igual allá es muy famoso. Y luego tenemos una zona que está alrededor del parque que tiene una mezcla de cultivos y de vegetación original. Y luego tenemos una parte ya más urbanizada. Entonces lo que hizo Alejandra y su equipo de trabajo de Chile fue establecer sitios de muestreo en la parte conservada, en la parte, digamos, intermedia y en la más urbanizada. Y bueno, lo que hicieron ellos fue poner estas trampas de ventana, yo creo que ustedes las conocen, es un método igual comúnmente utilizado para colectar insectos aproxílicos. Lo que pasa en estas trampas es que aquí choca el insecto y cae aquí a un medio fijador, ¿no? Y bueno, como hallazgos principales de este trabajo es que sí encontramos diferencias significativas en la composición de los insectos aproxílicos. Para los que no recuerden, yo espero que sí, porque creo que los que están en este foro todos somos afines a la entomología. Los aproxílicos son insectos asociados a la madera. Principalmente pueden comer de ella o si no son depredadores que anidan, etc., ¿no? Aquí en este gráfico podemos ver que si las diferencias en composición cambian, es decir, la identidad de las especies de saproxílicos cambia si estamos en la reserva, que es el grado 1, si estamos en la zona intermedia, que es el grado 2, o si estamos ya en la parte más urbanizada. Por otra parte, aquí en este cuadro hicimos el valor del indicador, es decir, si había alguna especie indicadora de cada grado de
de este gradiente, ¿no? Y miren, lo que encontramos que en el grado 1, estas especies son indicadoras, ¿no? Un poco como indicadoras de la salud, ¿no? Y vean, estas, bueno, especies, si no mal recuerdo, son depredadoras, ¿no? Entonces, al parecer ahí hay alguna cosa, ¿no? Que o tratamos de discutir en el artículo. Pero fíjense que en el grado 2, que ya es como el intermedio, había más especies como los cerambícidos, que ustedes saben, que son, algunos pueden llegar a ser plagas, ¿no? De la madera. Bueno, pues ahora nos vamos a pasar al bosque tropical. Les cuento primero la historia para que sepan qué andaba yo haciendo en el bosque tropical. Mi primer postdoctorado lo hice en la UNAM con la doctora Julieta Benítez Malvido, ¿no? Y ella ya tenía un proyecto, actualmente sigue un proyecto de varios años en la selva lacandona, trabajando con el Irconias, que bueno, pues todos somos biólogos aquí, le llaman ave del paraíso y es esta planta muy bonita, ¿no? Que la usan mucho de ornato, ¿no? La podemos ver luego en los centros de mesa, etc. Lo malo es que está en peligro de extinción, tenemos especies endémicas a México, y bueno, pues el proyecto de la doctora ha sido muy grande y yo me incorporé a él. Bueno, en este primer trabajo lo que hicimos fue trabajar en Montes Azules, que muchos la han de conocer, es una reserva de la biosfera que está pues al sur de México, en Chiapas, ¿no? Y ahí, bueno, ya la doctora tenía establecidos para varios de sus proyectos varios sitios de muestreo. Principalmente trabajamos en selva continua o selva conservada, ¿no? Y que principalmente estaba dentro de Montes Azules, con todos los permisos, por supuesto. Y teníamos sitios que de alguna manera habían sufrido cambio de uso de suelo. Podría ser por ganadería, agricultura, etc., y que incluso algunos pues eran caminos, ¿no? Entonces había zonas, digamos, fragmentadas, que habían sufrido este proceso. Entonces lo que yo hice, a lo que yo me incorporé, fue ir a la selva lacandona y estudiar en este primer trabajo dos especies de heliconias, que es la antispanta y colinciana. Ajá. En estos yo seleccioné individuos de esta planta y colecté todos los artrópodos que en ella había, desde las flores, las hojas, los peciolos, etc., ¿no? Y bueno, aquí mi equipo de trabajo, ¿no? Rafa y Lobato, ¿no? Y bueno, lo que hacíamos era luego llevarnos estos insectos al laboratorio para identificarlos a nivel de especie. Y bueno, teníamos, como los comento, sitios de selva continua, ¿no? Y teníamos sitios con algún cambio de uso de suelo. Aquí voy a resaltar esta imagen porque no lo puse por ahí, pero encontramos tantos insectos nuevos. Me gusta hacer este paréntesis en este momento, porque nosotros publicamos otro artículo con este nuevo registro de toda una subtribu que no se tenía registrada para México, y la encontramos en estas heliconias. Ajá, estos son unos crisomélidos muy bonitos, ¿no? Porque parecen como tanquecitos, de hecho en inglés son turtle beetles, ¿no? Entonces, bueno, nada más ahí como anécdota, hay mucho todavía que conocer de la taxonomía de los insectos de nuestro país. Y bueno, con esta información, lo que hicimos fue analizar, pues, otra vez la riqueza de especies y la diversidad, ¿no? Pues, por ejemplo, para la tispanta, aquí algo que no les comenté, perdón, es que la selva continua, aunque ya saben que en la lacandona es cerrada, ¿no? No entra mucha luz. Fíjense que las heliconias crecen en los claros de bosque, ¿no? O sea, sí les gusta que esté un poco abierto. Entonces, por eso van a encontrar que en mis gráficas dice Forest Gump, ¿no? Y bueno, en el caso de la tispata, esta heliconia crece en la selva continua, pero le gusta también crecer en los caminos, ¿no? Digamos, en los caminos que están ahí como fragmentando la selva, ¿no? Entonces, en el caso de la tispata, no hubo diferencias significativas en la riqueza ni en la diversidad. Pero, por ejemplo, en Colinciana, que esta crece también en zonas abiertas dentro de la selva continua conservada, pero esta tiende a crecer en la vegetación riparia o ribereña, porque por ahí entramos un día en un debate del término adecuado, ¿no? En este caso, fíjense que sí, Colinciana sí tuvo una diferencia en riqueza, ¿no? Y también aquí no se nota tanto, pero también en diversidad, ¿no? Entonces, al parecer sí hay diferencias.
Y lo más curioso es que les gusta más la zona de vegetación riparia, ¿no? Esto me refiero a los artrópodos que se asocian a estas plantas, ¿no? Y bueno, algunos patrones de abundancia que sí tuvieron diferencias significativas son los siguientes. Por ejemplo, en la Tispata tenemos que hubo diferencias entre las arañas, ¿no? Las arañas, hubo más arañas en la selva continua, también hubo más himenópteros en la selva continua, y este patrón fue igual en Colinciana, ¿no? Pero por otro lado, los dípteros, en el caso de la Tispata, vean, no hubo diferencias significativas, pero sí en el de Colinciana, ¿no? Habiendo más en la vegetación ribereña. Obviamente sí, pues parece que hay más dípteros cerca de donde están pues lagos, ¿no? Laguitos o ríos. Bueno, por este trabajo también tuvo esta parte bonita porque tratamos de ver la perspectiva de la planta. Entonces caracterizamos varios atributos de la planta, o sea, de las heliconias, ¿no? Y quiero resaltar dos, ¿no? Principalmente. Por ejemplo, en Heliconia latispanta hubo mayor cantidad de taninos en la selva continua, es decir, las plantas asignaban taninos, ¿no? Como defensa contra los artrópodos, ¿no? Pero tenían hojas más gruesas en las hojas que crecían en los caminos. Es decir, las de la selva continua asignan recursos para metabolitos secundarios, taninos. Con eso tratan de evitar, suponemos que la herbivoría. Pero las que están en los caminos, aunque sea la misma especie, vean la plasticidad vegetal, las hojas se volvieron más gruesas para evitar a los herbívoros. En el caso de Colinciana, en esto no hubo diferencia en lo que mencioné anteriormente, pero tenían hojas más grandes, ¿no? Hojas más grandes en selva continua y más chiquitas en la otra condición, ¿no? Entonces recordemos este gráfico, entonces puede ser que esa condición influya en los artrópodos que pueden vivir en esas plantas, ¿no? Y bueno, en este artículo, aparte de esos patrones de diversidad que tratamos de analizar, también estudiamos la estructura de redes. Si recuerdan la introducción que tuve, tratamos de analizar si había un patrón anidado, es decir, si había más generalistas que especialistas. Y en efecto, en todas las redes hicimos una red por la Tispanta en selva continua y otra red para los caminos. Lo mismo Colinciana, hicimos una para la vegetación riparia y para los claros del bosque continuo, y todas las redes tuvieron un patrón significativamente anidado, es decir, que son más generalistas que especialistas. Y bueno, este segundo trabajo también lo hice en mi estancia, ¿no? Ahí en la UNAM, Campus Morelia, pero que como están viendo, todos mis trabajos de campo fueron en la Lacandona, ¿no? Y derivado del anterior, hicimos este experimento, que también es con una heliconia, pero con otra especie. Este es Heliconia aurantiaca. Es una heliconia que usan mucho para venta, ¿no? Entonces, pues también a la doctora Julieta le interesaba conocer más de aspectos de la biología de esta planta, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que hicimos fue lo mismo que en el anterior. Fuimos a la selva lacandona, la selva continua era lugares dentro de la reserva, teníamos aquí fragmentos de selva donde crecen estas plantas, ¿no? Y bueno, teníamos una N de 80 individuos que estuvimos ahí revisando, ¿no? Para ver los artrópodos asociados a esta planta, ¿no? Y aquí lo que podemos ver es que en cuanto a riqueza de especies en esta Heliconia aurantiaca, no hubo diferencias significativas. Pero igual, en los patrones de abundancia sí vemos algunas diferencias. Por ejemplo, en coleópteros hubo más en la selva continua, ¿no? Que en los fragmentos de selva. Por otra parte, los himenópteros hubo más en los fragmentos de selva que en la selva continua, ¿no? Y bueno, y en otros grupos no hubo diferencias significativas, como las arañas, los hemípteros y ortópteros. Y también aquí hicimos redes, pero fíjense que estas redes cambian, estas son circulares. ¿Por qué? Porque tratamos de hacerlas por gremios, tomando en cuenta los gremios que pudimos identificar con la ayuda de especialistas. En este trabajo hay varios autores porque tuvimos la fortuna de colaborar, por ejemplo, con Jorge, que estudia las hormigas, ¿no? Con Sara, que estudia los coleópteros, con César, que estudia las arañas, ¿no?
Entonces, bueno, pudimos separarlos en gremios, ¿no? Y encontramos que únicamente la red de interacciones de planta-insecto en los fragmentos de selva presentó anidamiento. Ajá. La red de selva continua no presentó anidamiento. Es decir, en los fragmentos de selva hay más generalistas que especialistas. En cambio, en la selva continua conservada hay más especialistas. Y bueno, esto lo medimos con estos modelos que rápidamente, bueno, sirven para ver la contribución del anidamiento. Entre más plana esté la curva es que más contribuyen. Entonces, en general, los omnívoros contribuyeron más al anidamiento que los fitófagos. Es decir, al parecer hay más omnívoros en los fragmentos de selva y más fitófagos especialistas en la selva continua, como este que ya había comentado, ¿no? Que solo pues se ha encontrado en esta condición. Y bueno, el último trabajo de la selva tropical es este que publicamos apenas el año pasado. Y en este trabajo nos centramos en las hormigas, ¿no? Perdón, en las arañas, perdón, en las arañas. Es que siempre me dicen que esta foto parece una hormiga. Entonces, bueno, es interesante porque fíjense que muchas de las arañas que encontramos en estas plantas mimetizan hormigas o hemípteros, ¿no? Entonces, bueno, es otro tema por ahí que está ahí para estudiar. Bueno, en este nos centramos nada más en las arañas, ¿no? Pero este trabajo lo que intentamos hacer fue estudiar 3 facetas de la biodiversidad. Retomando esta figura que les había puesto al principio en la introducción, aquí lo que hicimos fue tratar de ver la diversidad taxonómica, la diversidad filogenética y la diversidad funcional, ¿no? Cómo variaban, ¿no? A través de la selva continua y los fragmentos de selva, ¿no? Entonces, para eso, de las arañas del estudio anterior, o sea, del que ya les comenté aquí atrás, donde hicimos estas redes, ¿no? Nada más tomamos a las arañas y lo que hicimos fue, de cada una de ellas, con ayuda del doctor César, que es un experto aracnólogo, sacamos varios de sus atributos funcionales, es decir, rasgos funcionales, como cuáles, como tipo de telaraña que hacen, su actividad, ¿no? Entre otros que pues el especialista sabía, ¿no? Y entonces lo hicimos de cada una de las especies o morfoespecies de nuestras arañas. Aquí lo que hicimos con esa información fue no solo hacer la parte de diversidad ecológica, sino la parte de diversidad funcional. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí lo que encontramos es que la diversidad ecológica fue mayor en la selva continua que en los fragmentos. Esto sí lo esperábamos, ¿no? Esperábamos que estas diferencias fueran significativas. Es decir, que en la zona conservada era mayor. Pero luego cuando hicimos la funcional, dijimos, ¿y ahora qué sucedió? Porque encontramos un patrón inverso. Es decir, que en la selva continua era menor la diversidad funcional que con respecto a fragmentos, ¿no? Esto con un índice de diversidad funcional que usamos. Ay, perdón, me dio tos. Un segundo. Ay, ya. Esto lo tratamos de explicar con los rasgos funcionales que había. Nosotros, al indagar en ellos, lo que vimos es que al parecer, en la selva continua, las arañas que están por ahí son arañas como más sedentarias y que hacen redes orbiculares. Obviamente, al parecer, como hay más vegetación, más arbolitos, bueno, al parecer hacen como más orbiculares. En cambio, en los fragmentos hay arañas más de todo, ¿no? Caminadoras activas, pasivas, etc., ¿no? Entonces, al parecer, pues como que ahí en las zonas abiertas, en los fragmentos, hay arañas como de todo tipo de rasgos funcionales. En cambio, en la zona conservada, al parecer había más especialistas en cierto tipo de redes. Pero bueno, como les contaba, también tratamos de hacer la tercera faceta de la biodiversidad, que es la diversidad filogenética, pero no teníamos filogenias. Entonces lo que hicimos fue hacer un método que se llama distinctiveness, bueno, en inglés se llama distinctiveness taxonomic, algo así. Pero bueno, la traducen como distintividad taxonómica. Y lo que hace esta métrica es con base en la jerarquía lineana, ver distancias en esta jerarquía para ver los linajes evolutivos, es decir, qué tan diversos son los linajes taxonómicos dentro de unas zonas de estudio, ¿no?
Y aquí lo que encontramos en esta tercera faceta es que la diversidad de linajes no tiene diferencias significativas. Es decir, en este modelo, si hubiéramos encontrado este punto más arriba o más abajo de este vórtice, bueno, pues podríamos decir que hay diferencias, pero bueno, en este caso no hubo diferencia. Entonces, en resumen de este trabajo, estudiando las tres facetas de diversidad, es decir, diversidad taxonómica, filogenética en términos evolutivos, ¿no? Diversidad funcional, vean que con las tres encontramos tres cosas diferentes, ¿no? Con una encontramos que en la selva continua les va mejor que en la fragmentada, con otra parece que favorece otros rasgos funcionales y pues los linajes evolutivos no se ven afectados. Y bueno, para terminar, les voy a hablar de dos ejemplos en el matorral xerófilo, ¿no? Bueno, el primer trabajo, ese es mi tema más grande de estudio, pero solo seleccioné algo muy cortito para no extenderme tanto, pero les cuento, ya ven que cada uno de mis trabajos les he contado anécdotas. Este trabajo fue parte de mi doctorado, yo llevo muchos años trabajando con este sistema. Este sistema son los sírfidos. Los sírfidos, si recordarán, son dípteros y bueno, particularmente he trabajado con el género Copestylum, que es endémico a la zona neotropical, se conocen más o menos 500 especies, y bueno, pues las larvas son saprófagas y se desarrollan sobre todo en cactáceas en descomposición. No solo ahí, pero principalmente ahí. Esto es muy importante porque ya en otros artículos hemos probado que tienen un efecto en la descomposición de las cactáceas, ¿no? Entonces, bueno, es un importante papel ecosistémico. Y como verán estos sírfidos, sí, aquí en mi puntero, ay, creo que no aparece, aquí están. Estos sírfidos, los adultos son muy bonitos, bueno, para mí son muy bonitos, y mimetizan abejas y avispas. Entonces, mucha gente cuando los ve cree que son abejas o avispas y para nada, ¿no? Estos son solamente dípteros, es decir, no tienen aguijón. Además, los adultos polinizan una gran variedad de plantas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, hay otros trabajos que yo no he intervenido, pero por ahí he leído, que han polinizado aguacate, por ejemplo. Por ahí hay una línea de investigación interesante. Pero bueno, yo me centré más bien en los sírfidos, que sus larvas tienen este papel ecológico de descomponer estos tejidos vegetales de las cactáceas. ¿No? Entonces, bueno, yo aquí en este trabajo que les voy a presentar fue parte de mi tesis doctoral, lo llevé a cabo en la Reserva de la Biosfera Barranca de Mestitlán, que supongo que algunos de ustedes la conocen, está igual acá en el estado de Hidalgo. Esta reserva es de más o menos reciente creación, fue creada en el 2000, tiene una extensión de 96,000 hectáreas, es considerado un refugio pleistocénico y extensión del desierto de Chihuahua, y bueno, sobre todo se creó por su gran diversidad y endemismo de cactáceas, ¿no? Y bueno, yo en esta parte, miren, bueno, aquí está el mapa, ¿no? Está en el centro de México, aquí está la reserva, y bueno, pues aquí podemos ver un poco más de su zonificación. Y bueno, ¿qué hicimos ahí? Lo que yo hacía en la reserva era que seleccionamos sitios conservados de matorral xerófilo y sitios que tuvieran alguna actividad ganadera, sobre todo de caprino, vacuno, ¿no? Y en esos sitios establecimos unas parcelas. Y en esas parcelas buscábamos todas las muestras que hubiera, es decir, tejido descompuesto de cactácea. Como se ve en la imagen, podía ser en pie o podía ser segmentos de cactus que se descomponen y se caen al suelo, ¿no? Obviamente. Entonces, todo este tejido en descomposición, mirábamos que hubiera larvas, que son como lo que se ve aquí, o más claro de acá, estas bonitas larvas, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era seleccionar estas muestras, llevarlas al laboratorio y ahí criar estas larvas en condiciones de laboratorio. Una vez que pupaban, las separábamos y obteníamos los adultos que identificábamos especie. Afortunadamente trabajé con la doctora María Ángeles Marcos, que se ve aquí en esta primer foto, que es una de las especialistas mundiales en sírfidos. Pues con ella pude identificar todo a especie. Y de hecho aquí no la presumí porque no era el momento, pero sí lo hubiera puesto. Con ella describimos una especie nueva para la ciencia, básicamente ella hizo la descripción, pero fue parte de estas muestras
y le pusimos Copestilum hidalguense por el estado de Hidalgo. Entonces, otro ejemplo de lo mucho que nos falta por conocer de los insectos, ¿no? De la entomofauna mexicana. Y bueno, aunque en este artículo hicimos más cosas, yo nada más voy a hacer énfasis en la parte que confiere al tema de hoy, ¿no? Entonces, fíjense que aquí tuvimos diferencias significativas, no solo por si era una zona conservada o si era una zona de cambio de uso de suelo, ¿no? Sino también porque lo hicimos en lluvias y en secas. Entonces, al parecer, los sitios, bueno, si el sitio conservado en lluvias, pues fue el que más tuvo riqueza de especies, pero luego le siguió más bien el sitio perturbado en lluvias, es decir, los de lluvias siempre fueron más ricos en especies, y luego, bueno, los degradados en sequía, ¿no? Entonces aquí hubo un efecto doble, no solamente del manejo, sino también de la época del año. Por otra parte, también aquí en este gráfico donde vemos la importancia numérica de las especies, también vemos que cambia con respecto a la época del año y a la época de sequía, ¿no? En varios de los casos. Y bueno, finalmente sí no está publicado, todavía no hemos publicado este trabajo, pero fue una tesis de maestría que dirigimos en coautoría el doctor Ignacio Stureman, y bueno, yo, ¿no? La alumna ya se tituló recientemente y fue su tesis de maestría. Aquí trabajamos las redes de interacciones entre mariposas y plantas en un gradiente de urbanización en Pachuca, Hidalgo. Lo que hizo Claudia es que con métodos de información geográfica seleccionó sitios dentro de Pachuca, ¿no? Hizo un buffer y seleccionó sitios por sus atributos, ¿no? Por sus atributos que ella seleccionó para saber si había alta, media o baja urbanización. Entonces, no nada más fue a ojo, sino que ella lo hizo por métodos de información geográfica. Entonces, seleccionó varios sitios donde ella consideró, con base en esta información, que hubiera alta urbanización, sitios con media urbanización y con baja urbanización. Y lo que hizo fue ir a estudiar en estos sitios la vegetación, ¿no? La caracterizó y también estudió todas las mariposas que llegaban a visitar cada una de estas especies de plantas. Entonces, ella lo hizo en lluvias del 2016 y del 2017 en un cierto rango de horario, ¿no? Y bueno, como resultados, bueno, encontró que en la media, o sea, en la urbanización media, es donde había más riqueza de especies de mariposas. Y ya después le seguía la baja y la alta. Y bueno, también hizo redes de interacciones, porque como les comentaba, pues ella revisó todas las especies de herbáceas en las que llegaban a visitar, ¿no? Estas mariposas, y encontró también que había una estructura anidada, si recordamos la estructura anidada, más generalistas que especialistas, ¿no? En alta, o sea, en alta urbanización es anidado, más generalistas que especialistas, también en media, pero en baja no. En baja, al parecer, hay más interacciones especialistas, o sea, en baja no encontramos una estructura anidada. Entonces, bueno, finalmente el mensaje a casa es que las actividades humanas afectan a los diferentes atributos de la biodiversidad de varias maneras. Como vimos, en algunos casos afectan la abundancia o la riqueza de especies, ¿no? Por otra parte, la estructura de las redes de interacciones artrópodo-plantas se ven afectados por los cambios de uso de suelo. Tal vez en los 2-3 trabajos que les he presentado hay una tendencia a que cuando hay cierta perturbación, las redes son anidadas. Pero fíjense que no en todo. O sea, aquí son los 2 trabajos que coincidieron que tenían ese patrón. Pero en otros trabajos que he hecho yo misma o que he leído, a veces es al revés, entonces todavía falta mucho por indagar qué es lo que modela esta estructura realmente, ¿no? Y bueno, sería todo, Alex. ¿Preguntas? Gracias, Pau. Genial, ¿no? Pues bastante ilustrativo. Sí tienes aquí varias intervenciones. Le voy a dar escape para sí, que... por favor, ve directamente al chat
aparte de que el doctor Jorge Ari Noriega te ha enviado, bueno, me envía saludos y que está dispuesto a participar, por ahí puedes comenzar con Catalina Suárez Tobar, que es de hecho una de mis estudiantes en el laboratorio. Ah, ok, qué bien. Dice, muchas gracias. ¿Podrías por favor explicar con más detalle cómo es el cálculo de diversidad filogenética? Sí, no hicimos, bueno, lo repito, no hicimos diversidad filogenética propiamente dicha. Como no teníamos filogenias, lo que hicimos fue un índice que mide la distancia en la jerarquía lineana. Por ejemplo, Catalina, imagínate que tienes en un lugar 4 familias, 4 géneros y 4 especies, y resulta que todas son muy emparentadas, ¿no? O sea, tienen pocos pasos en la jerarquía lineana, ¿no? Pues más o menos así se mide, ¿no? No usa la filogenia, pues por eso no teníamos filogenias y no lo pudimos usar así. Entonces, más bien lo que hace es medir cuántas, ¿cómo te explico? Como la cantidad, ¿no? De especies que tienes en un lugar, qué tan variada es en géneros, qué tan variada es en familias, qué tan variada es en algún otro rango taxonómico si es que lo tienes. Por ejemplo, lo más fino posible es que tengas tribus, subtribus, etc. Entre más fino posible puedes ver estas diferencias. Pero si no tienes tan fino, bueno, aunque sea las básicas, ¿no? Familia, género, especie, ¿no? Y, por ejemplo, un lugar que tuviera menos diversidad taxonómica sería un lugar donde tuvieras 20 especies, pero que todas fueran del mismo género. Quiere decir que no hay variedad. En cambio, en otro sitio tienes 20 especies, pero imagínate que todas fueran de géneros diferentes. Ahí sí tienes mucha variedad taxonómica. No sé si ya quedó más claro o la confundí más a... Hola, buenas tardes, doctora. Hola. Sí, o sea, según esta explicación, lo que estaba en la gráfica que nos presentabas era justo este número de pasos. Sí, lo mencionaste como número de pasos. Ajá, que los pocos pasos en la jerarquía lineana o los muchos pasos en la jerarquía lineana. Entonces, en esta gráfica que nos mostrabas, los pasos eran más o menos iguales entre las categorías, ¿verdad? Sí, exacto. Okay. Esto de los pasos se mide no solo así contándolos yo visualmente, sino que lo metes a un modelo nulo, ¿no? Y te saca un valor y ya con esto ves si es significativo o no. Entonces, en este caso, pues no nos dio diferencias significativas. Entonces, pues en estos pasos no hay tanta diferencia, aunque pudiera parecerla a ojo, pues no fue significativa. Es decir, pues son casi que los mismos pasos de un lado a otro, ¿no? Ok. Y si yo tuviera una filogenia, esa filogenia entraría en el modelo nulo. No, si tienes filogenias, Catalina, puedes hacer índices de diversidad filogenética que existen. Hay índices de diversidad filogenética con la que puedes ver estas diferencias, pero ya usando una filogenia. Y son otra familia de índices diferentes. Ok, muchísimas gracias, doctora. Luego sigue, ay, se me movió aquí, Tienes el doctor Noriega de la Universidad de los Andes en Colombia. Ok, mucho gusto, doctor. Dice, si es posible que el resultado de una mayor diversidad funcional encontrada en los fragmentos esté fuertemente condicionada por los traits utilizados. Usaron traits más de tipo morfológico, el resultado podría ser diferente. Sí, totalmente, Jorge. De hecho, un revisor nos hizo esa misma pues, sugerencia y tratamos de comentar algo, pero sí, de hecho, tratamos de mezclar y se hace comúnmente rasgos morfológicos y conductuales, ¿no? No es que no se haga, generalmente se hace. Pero si se dio cuenta, bueno, es que no puse todos los rasgos, pero teníamos pocos rasgos y preferíamos tener pocos porque luego también si queremos meter más, en realidad no teníamos toda la certeza, ¿no? Entonces preferimos usar rasgos que estuviéramos muy seguros, ¿no? Pero sí, si nosotros metemos más o menos rasgos, probablemente tengamos otro resultado. O si solo usáramos morfológicos, ¿no? A lo mejor morfológicos duros, por ejemplo, en el trabajo no metimos mediciones. En funcional también se hace meter mediciones. Por ejemplo,
rasgos de tamaño del cuerpo, ¿no? Biomasa, etc., ¿no? Esos no los metimos, en parte porque no de todas las especies teníamos ya todos los individuos, ¿no? Algunas situaciones logísticas, pero sí, doctor, tiene razón. Dependiendo de qué rasgos morfológicos, sí pueden cambiar los resultados. Y bueno, ¿qué más? Muchas gracias, saludos desde Bolivia, saludos. ¿Existe alguna manera de incluir información de otro tipo de interacciones interespecíficas diferentes a las relaciones tróficas en las redes anidadas? Por ejemplo, competencia, no por anidamiento, sino por espacio vital. Sí, bueno, de hecho, si se dieron cuenta, mis ejemplos, sobre todo de las heliconias, ¿no? Fueron entre especies de artrópodos, pero del otro lado eran individuos de plantas. Entonces, ahí estábamos más bien midiendo las interacciones como asociaciones, no exactamente solo midiendo, por ejemplo, herbivoría. Entonces, sí se pueden meter otro tipo de interacciones, nada más habríamos que ver quiénes son los nodos, ¿no? Pero sí se puede. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Mariano, tú habías habías alzado la mano. ¿Es esta tu pregunta o tienes otra? No. Sí, era esto. Vale. Sí, también yo me uno a los saludos a regresarle los saludos a los chicos que están en distintas partes. Es un placer, la verdad, no tienen ni idea qué bonito se siente de este lado. Que tengamos, público, gente interesada. Es muy lindo. Muchas gracias. Yo también me estaba preguntando eso, Paula, esto que comentaban de alguna manera estos colegas colombianos, meter variables y la interacción entre ellas, ¿no? Entre distintas variables para poder, quizás que sean más informativos. No sé si es que me lo perdí ahí de tu misma ponencia. Sí, no, sí, se pueden, ¿eh? Bueno, yo aquí, bueno, en el caso de la última pregunta, sí. En el caso de las redes que yo presenté, pues son redes que hice más bien intrapoblacionales, vistas desde la perspectiva de individuos de plantas de una misma especie, pero como expliqué al principio con las aves, puedes hacer redes especie-especie, o sea, especies del lado de los animales y de especies del lado de las plantas. Eso también las he hecho, ¿no? Entonces, va a depender, ¿no? Y sí se pueden hacer redes de un montón de cosas, ¿no? Sí. Por aquí tienes otra pregunta. Ay, sí, pero un momento. A ver, buenas tardes, excelente, gracias. Le pregunto, ¿cuál es el área muestreada en el gradiente urbano para las mariposas y plantas? Ah, sí, fue en la ciudad de Pachuca, acá en el estado de Hidalgo, en México, ¿no? Fue dentro de la ciudad, pero también en sitios que estaban más, bueno, más bien menos urbanizados y casi no urbanizados, ¿no? Fíjense que son sitios, ya no quise presentar este trabajo porque dije, se va a alargar más, ¿no? Ya me voy a emocionar aquí. Esos sitios que seleccionó Claudia son sitios donde también hicimos otro experimento, bueno, otras observaciones con abejas de varias especies, ¿no? Y ese proyecto también estuvo bien bonito, ya también se tituló La Alumna, pero no hemos publicado ese trabajo. Y encontramos algo similar, ¿no? Y sobre todo hicimos unos modelos, tratando de quitar a quien creen, pues a la abeja europea, ¿no? O sea, no solo hicimos redes así de alto, medio y bajo urbanizados, sino que también nos pusimos a hacer modelos de qué pasaría si yo quitara a la abeja europea, ¿no? Y entonces las redes cambian muchísimo. Ya sé que es un modelo hipotético, ¿no? Es un modelo teórico, pero las redes cambiaban un montón, entonces reflexionamos el efecto que tiene esta especie, pues que no es nativa, ¿no? Y que todos quieren cuidar aparte, porque hay ahí como a veces una confusión de que cuando dicen cuidar a las abejas se imaginan que a esa, ¿no? Y tenemos muchas otras abejas nativas, ¿no? Bueno, en fin, que esos sitios que les presenté con Claudia y regresando a la pregunta del compañero, ya los ha estado estudiando el doctor Ignacio para otros proyectos, ¿no? Con abejas, con mariposas, y bueno, que me ha invitado a colaborar con algunos. Entonces es bien interesante este tema de la urbanización, ¿no? Porque durante muchos años fue como el patito feo de los estudios ecológicos.
y decían, ay, no, yo quiero ir a estudiar solamente la selva y así. Bueno, no, sí es importante estudiar la selva, pero también tenemos que entender que ya estamos inmersos en muchas zonas urbanizadas y que también ahí hay fauna que está conviviendo con estas nuevas estructuras, ¿no? Entonces, bueno, estos novel ecosystems, como les dicen por ahí en la literatura, pues han estado agarrando auge para su estudio. Pero sí, pues aquí en Pachuca, donde yo soy, es donde hicimos ese trabajo de mariposas. Y creo que hay otra pregunta. Ay, dice, ay, creo que son varias. Déjenme subir un poquito aquí. Aquí. Buenas tardes, muchas gracias por su plática. Gracias, pero no, ¿qué tipo de diversidad sería mejor conservar? ¿Taxonómica, funcional o ecológica? ¿Cuál de las tres tiene una mayor importancia para la conservación de la... No, pues no es muy simple, al contrario, está bien difícil. Y pues no hay una sola respuesta, Oscar. Es decir, estas facetas de la biodiversidad son herramientas para entender mejor lo que está pasando en los ecosistemas, ¿no? Y solo nos ayudan a tomar decisiones, pero sigue siendo pues el gran reto, ¿no? Encontrar cómo conservar mejor nuestros ecosistemas. Pues como viste en mi ejemplo, que por eso lo puse, nos daba una cosa con la taxonómica, otra cosa con la funcional, entonces no sabíamos, o sea, si nada más tomamos la funcional, yo doy una recomendación a los gestores, ¿no? Si solo tomo la ecológica, doy otra recomendación, ¿no? Pues hay que tratar de jugar con las tres y dar la mejor recomendación posible, ¿no? Pero no hay así que te diga, solamente esta es la buena. Bueno, fíjense que hace poco fui a un examen de doctorado y una chica, alumna de la doctora Claudia Moreno, le hicieron una pregunta similar y ella dijo que ella apostaba por la filogenética. ¿Por qué? Porque esa era para ella más robusta, estaba basado en cosas taxonómicas, sobre todo en moleculares, que para ella era la que más, digamos que incluía muchos aspectos, ¿no? Pero recordemos que la ecológica también nos ayuda a saber el entorno actual, ¿no? No tanto la historia evolutiva de las especies. Entonces yo sigo apostando por tratar de estudiar las tres, las cuatro, porque quedamos que hay cuatro diversidades, no solo la ecológica, la filogenética, la funcional, sino que yo abogo porque también esté también en cuenta la diversidad de interacciones, ¿no? Entonces, pues no hay una respuesta, perdón, Oscar, que te pueda decir solamente confía en esta, no, yo creo que es importante estudiar todas y que todas nos ofrecen un panorama más amplio, ¿no? Que estudiar una sola, ¿no? Entonces, lo ideal sería estudiar todas y poder entender mejor qué está pasando en ese paisaje. Dice Lisette que, bueno, ¿qué criterios utilizaron para definir los sitios con baja, media y alta diversidad? Pues esta sí te la debo un poco porque lo que hizo Claudia con otra de sus compañeras, la de las abejas, y con otra que estudiaron todos los mismos sitios, fue tomar el curso de SIG, de Sistemas de Información Geográfica, y con base en varios atributos que ellos encontraban en los sitios, es decir, el porcentaje de zona gris, ¿no? O sea, el porcentaje de que se veía verde, el porcentaje de zona gris, ¿no? Y entre otros atributos que se miden con sistemas de información geográfica. ¿Qué tanto se ve un lugar verde? ¿Qué tanto se ve un lugar gris? ¿No? Y otras métricas que no me acuerdo ahorita la verdad de todas. Con base en eso hicieron un modelo y establecieron qué sitios se parecían más o no. Y esto es importante, qué bueno que lo preguntas, porque fíjate que durante un tiempo lo que hacíamos era con base en un artículo que ya es viejito ahorita, ¿no? Pero en su momento nos sirvió mucho. Se habían establecido como en el centro, o sea, del centro de una ciudad se tomaba como lo más urbanizado. Luego lo que le seguía, ¿no? Como una especie de círculo, lo menos. Y luego lo que estuviera más al borde, pues lo menos urbanizado, ¿no? La baja. Pero luego se dieron cuenta que a lo mejor las ciudades no crecen así, ¿no? Como en un pastel, sino que crecen de una forma con estructuras extrañas, podían estar alargadas, ¿no? Y entonces si tú hacías esos buffers, a lo mejor no estabas midiendo exactamente una urbanización alta, media, baja, sino más bien por la configuración de tu ciudad, ¿no? Entonces por eso, y porque ahora es otra tendencia, lo hicimos mejor midiendo realmente donde se veía mayor proporción de verde, mayor proporción de gris, qué cosas habían alrededor. Ellas midieron, si no mal recuerdo,
hasta cantidad de edificios, ¿no? Entonces, tomaron todos esos atributos para decidir bien a qué le estábamos llamando alta, media o baja, ¿no? Luego, por acá dice, el cambio en la modularidad de una red de interacciones podría ser un buen indicador del grado de perturbación antrópico. Pues todavía no lo sabemos. Las redes modulares primero se empezaron a establecer como muy comunes en herbivoría. O sea, cuando tenemos herbívoros, al parecer tienden a hacer, pues a hacer redes modulares, ¿no? En la herbivoría al parecer es así. En cambio, la polinización, al principio se pensaba que ahí había más redes anidadas, es decir, más generalistas que especialistas. Pero ahora ya no sabemos nada, Ari, porque en recientes publicaciones hemos visto que algunas tienden a verse anidadas, aunque sea polinización o herbivoría. De hecho, en un artículo que nos acaban de aceptar, eso es lo que decimos, ¿no? Decimos que nuestra red, o sea, el finding, el gran hallazgo, es que estudiamos redes de herbivoría en Yucatán, ¿no? Y lo que encontramos es el patrón inverso, es decir, que habían redes anidadas siendo herbivoría. Pues todavía no podemos decir con gran certeza si se debe al tipo de interacción, o sea, si es descomponedor, si es polinizador o herbivoría, o si se debe a una perturbación antrópica, porque hemos encontrado ejemplos, tanto por tipo de interacción que estamos estudiando, como por paisaje, ¿no? Entonces, todavía no tenemos la certeza. Entonces, no sabemos si realmente la modularidad está en zonas conservadas con especies más especialistas o si de verdad también se presenta en otros casos, ¿no? O sea, sigue vivo el estudio y también eso es lo bonito, ¿no? Porque seguimos estudiando, ¿no? Esto está vivo, esto sigue avanzando y seguimos encontrando cosas, ¿no? A lo mejor ya en un par de años podemos hacer pues una especie de revisión bibliográfica donde veamos cuántas veces se dio que la modularidad era más para ambientes conservados y cuántas veces se dio más que el anidamiento fuera en ambientes perturbados. Todavía aún no hay certeza de que pueda ser un indicador fiable, ¿no? Ok, muchas gracias, Perú. Ay, qué bonito desde Perú. ¿Qué criterios utilizaron para definir? Creo que la volvieron a repetir o es la misma. Es la misma, la replanteó, pero tú sin querer la contestaste como ella ya la dirigía, ¿no? Que era Okay. Definición de los sitios según la urbanización, pero sí la contestaste. Yo también te iba a corregir cuando estabas hace rato, pero no, ya la contestaste. Ok, gracias. Pues muy bien, creo que con eso concluimos, Pau. Creo que a la gente le ha interesado mucho. Pues, ¿saben qué? Que Pau tiene un espíritu súper colaborador, como lo pueden ver de la ponencia, pues está rodeada de mucha gente con la que trabaja. Y saben que pues eso también tiene la otra cosa, ¿no? Que otra reflexión que yo les quería decir, que es que pues nosotros estamos siempre tratando de eso, ¿no? De estimular que la gente se nos acerque, que trabajemos juntos, que por fines, en principio académicos, logremos pues muchas cosas, muchos otros logros, incluyendo pues esto, ¿no? Entender mejor patrones, etcétera, desde la perspectiva de la ecología de insectos. Por aquí te piden tu correíto, Pau, por favor, escríbelo para que la gente te contacte, justo, yo creo que como este tipo de razones, ¿no? Y aprovecho también para hacer un pequeño anuncio. A mí me toca mañana hablar sobre uno de los tópicos que trabajamos en el laboratorio, que es sobre ecología de chinches chagásicas, chinches que transmiten la enfermedad de Chagas, el vector, el parásito que causa la enfermedad de Chagas. Los que estén interesados, aquí le pongo el título de la charla. La entrada es gratis, porque luego me preguntan, ¿no? Oiga, ¿y cobran las conferencias? Pues no, por supuesto, nosotros los académicos no estamos acostumbrados a hacer este tipo de cosas. Y pueden entrar por esta vía
para que se registren. Eso sí, se les pide que se registren. Son bienvenidos aquellos que quieran hacerlo. Es mañana a las 12:30. Entonces, si lo ven conveniente, pueden también pasarles la información a quien crean oportuno. Pau, ha sido un placer, como siempre. Como dice Pau, yo fui su profesor, me da esta cosa que me siento inmensamente viejo, pero o ella es muy, o ella es más bien la viejita, ¿no? Quizás está muy cerca de mí. Entonces, ha sido un placer, hija, la verdad, qué bonito. Vamos a seguir en contacto por razones académicas, obviamente. Y por ahí con Cata, la chica que te estaba preguntando sobre, bueno, al principio tienes su tesis de doctorado muy vinculada con algunas de las temáticas que estuviste mostrando aquí y en algún momento regresaremos a ti. Muchas gracias, Pau, que tengas un excelente día, ha sido un placer. Nos veremos por esta vía o por otra, espero que pronto. No, sí, muchas gracias a ti por la invitación. Igual a mí me gusta promocionar lo que hemos hecho, ¿no? Humildemente. Y bueno, sí, cuando gusten. Y bueno, si a alguien le interesan los trabajos, ya les puse ahí mi correo, entonces con mucho gusto se los puedo enviar o platicar lo que a lo mejor le salen luego más dudas, ¿no? Ya cuando piensan, bueno, ¿y por qué le salió este patrón? No entendí. Con mucho gusto me pueden escribir y ya con calmita lo platicamos. Un gran gusto, Alex, que todos sigan bien. Vale, Pau, nos vemos. Hasta luego a todos, que estén muy bien. Nos vemos en 15 días.